Buenas tardes, amigas y amigos de Código Cyphers. Nos encontramos una vez más en nuestro chat de voz semanal y vamos a hablar sobre algunos temitas que algunos estaban preocupados con estado de la caída de Internet. Algunos pensaban que se iba a crear este apocalipsis y ya algunos estaban empezando a tirarse de sus ventanas, de sus casas y apartamentos. Cosa de que la prueba de este chat de voz es más sólida, la forma más sólida de decirnos de que no hubo ningún apagón. Eso simplemente fue un tema súper exagerado y que yo no sé por qué rayos esa gente repiten cosas que ni siquiera se sientan 2 minutos a pensarlo, porque no tenía ningún sentido de lógica. O sea, ustedes podían ver cualquier persona hablando sobre ese tema y al final terminaban hablando sobre algo que ni siquiera tenía que ver con el caso de su titular. Entonces, solamente para no abundar mucho en ese tema, porque es tonto de por sí, es solamente aclararles que es algo que pasa siempre y va a seguir pasando. O sea, eso no es nuevo. Siempre se tienen que actualizar los dispositivos porque estas empresas nos obligan, con esto de la obsolescencia programada y lo demás que ya conocemos, nos obligan siempre a actualizarnos. Y ya ustedes saben muy bien que también nosotros los humanos, o al menos eso es lo que ellos pretenden, también ellos nos quieren volver obsoletos a través de la tecnología. Y eso lo vamos a ver en un videito que compartió Berines hace unos minutos, para que entiendan más o menos también a lo que ellos quieren lograr. Entonces, con esto de lo del apagón era simplemente que se iban a actualizar algunos certificados. Y ya ha pasado varias veces en la historia, me parece que pasó también ya cuando iniciamos esta era de los teléfonos inteligentes, también sucedió con el Y2K, no sé si se recuerdan del Y2K o el Y2K, que eso era que si las computadoras no se actualizaban o algo así, para el año 2000 como que iba a crear un apocalipsis porque de que las computadoras en ese tiempo no podían poder pasar del año 2000. Y sin embargo también eso fue otro evento que simplemente fue fake news o desinformación. Entonces, para pasar al próximo tema, que es, hablándolo rapidito también, es el tema de esto de Telegram. Vamos a compartir rapidito la pantalla para que vean. Ok, ahí se debe ver, me imagino. Cualquier cosa, si no lo ven, me echan un poquito de voz. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí hace unos días el canal de Durov, o bueno, creo que también lo hizo en conferencia, no me recuerdo. Pero el punto es que Pavel Durov, que ya ustedes saben que es el ideador o el que está detrás de Telegram, tuvo algunos percances con un grupo italiano en el que supuestamente estos eran un grupo que obviamente van en contra de las medidas sanitarias que conocemos y ellos estaban supuestamente, según dice, estaban tratando de incitar a la violencia y el odio y esto fue denunciado por el gobierno de Alemania. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hace mucho, en uno de los actualidad tecnológica, no me recuerdo cuál, nosotros comentamos con Alejandro de que el Telegram ya le estaba proporcionando información al gobierno de Alemania. Y entonces ahora nos encontramos con esta noticia, la cual no me sorprende para nada, y es simplemente nos indica que pronto, tal vez más pronto que tarde, Telegram va a tener que subyugarse a las regulaciones de cada país. Y eso lo estamos viendo ya con muchas otras aplicaciones también. Vimos como Twitter fue sacada de lo que fue el sector de India, Nigeria y esos lados por ahí. No me recuerdo exactamente los países, pero fue suplantado por una aplicación que creo que se llamaba el COP App. Era una aplicación amarillita que se supone que era para hacer la competencia de Twitter, pero de manera local. O sea, una aplicación de redes social para el entorno de India y esos países de por ahí. Entonces ahí también estamos como viendo cómo también se viene esta guerra de la centralización, de la descentralización, lo que podría considerarse como el patriotismo versus el globalismo. Entonces, ahí ya parece que este foco que está teniendo ahora Telegram nos va a tener que incitar o movilizarnos para irnos a otras soluciones más descentralizadas, tal vez como Keybase ahora, que es la que recomienda Yodital, aunque Keybase también tiene los mismos lineamientos y términos y condiciones que Telegram, o sea que tal vez en algún momento cuando Keybase sea lo bastante popular vamos a tener que hacer lo mismo de nuevo. Eh, en mi opinión, yo creo que la más interesante ahora mismo, pero que está muy detrás en desarrollo, es Session.
Session es totalmente descentralizada y ahí uno puede hablar y hacer lo que uno quiera. Lamentablemente los grupos todavía están limitados a 100 personas por grupo y está muy atrasado en lo que es ya estas cosas que conocemos en Telegram y Keybase en cuanto a creación de contenido nos da la posibilidad de ser creativos. Entonces, mientras tanto tendremos que estar en Keybase. No he podido sacar el tiempo para crearme el Keybase, pero ya tal vez en el fin de semana lo hago y les estaré acompañando por ahí también. Y así compartimos, porque esto es lo que vamos a tener que vivir en esta vida digital. Vamos a ser literalmente nómadas digitales, o sea, vamos a tener que ir moviéndonos y adaptándonos a las condiciones digitales que se nos van presentando con el transcurso de los años. El próximo año yo creo que sí va a ser un año bastante difícil en cuestiones regulatorias. Van a ir detrás de las criptomonedas en el sentido de que se van a crear tal vez algunos escenarios de bear market para mantener suprimidos el precio. Y eso ya lo estamos viendo con Gary Gensler, que es vamos a decirlo, este paladín que ahora mismo está detrás de las criptomonedas y que también está impulsando este código del impuesto, donde a partir del 2022 o 2023, las criptomonedas que no sean prueba de trabajo, o sea, como Bitcoin o Monero, van a tener que estar bajo el escrutinio de la SEC para ver si no son securities o si no lo son. Así que ahí ya vamos viendo cómo se va manejando este ajedrez, este juego del tablero, donde los entes regulatorios ya saben la importancia de todas estas tecnologías que estamos utilizando. Obviamente, como nosotros siempre vamos a estar 3, 4, 5 y los pasos necesarios para estar fuera de ellos, ellos simplemente se van a agarrar de los que todavía siguen perdidos. En la comunidad de Cypher ustedes saben que siempre les ponemos la información de calientita como el pan, siempre de último minuto, para que entonces nosotros siempre nos vayamos acostumbrando a este tipo de cosas, porque ya es necesario, ya que ellos van a plantear al ser humano como un ente obsoleto. Los que se nieguen o los que no quieran adaptarse a este nuevo mundo, que lamentablemente ya no vamos a volver a la normalidad, o sea, esto va a ser simplemente una secuencia de juegos en el que siempre vamos a tener que estar acostumbrándonos y escapándonos del gato, o mejor dicho, probablemente nos encontremos en situaciones donde nosotros vamos a ser los cazadores y después pasemos a ser los cazados y así. Es como un ciclo sin fin, vamos a vivir, por así decirlo. Vamos a tener ahí muchas herramientas y objetivos que nos van a permitir por lo menos tener la calma y poder seguir con nuestros objetivos y metas de descentralizar nuestro mundo. Entonces ahí acabando con lo de Telegram, que es un poquito lamentable porque sabemos que Telegram nos abrió las puertas a todos cuando WhatsApp, YouTube y todas esas eran los que estaban de cazadores inquisidores contra nosotros cuando inició esto de la pandemia. Entonces ahora poco a poco, y aunque no sé que no tiene toda la culpa del todo Durov porque es anarquista y sabemos que él promueve mucho esto de la libertad, pero cuando tú te vuelves muy popular, y eso pasa con Bitcoin también, es muy difícil tú quitarte el nido de avispas. Y ahí lo vamos viendo. Entonces miren que al final dice subrayado, dice tales canales violan las reglas de Telegram, las reglas de Apple y las de Google y también las locales. O sea que ya sabemos que tenemos esa llamada ahí donde Telegram en algún punto ya va a tener que cumplir con las regulaciones locales y de todas esas empresas. Así que aprender a usar Keybase, yo les diría que aprendan también Session, aunque por ahora está muy limitado, y ya las demás que iremos compartiendo con ustedes. Para continuar entonces a lo que es ya el ser humano como ente reciclable, que es lo que quieren lograr, para después pasar entonces al estado de renacimiento. Vamos a ver ese pequeño video de Berines para los que no lo hayan visto todavía. ¿Podríamos dar marcha atrás al reloj biológico? ¿Volver a ser jóvenes? Hoy la muerte es un problema técnico y como problema técnico va a tener una solución técnica. Edición genética, órganos bioartificiales. El objetivo, diseñar al nuevo ser humano. Podríamos cambiar la evolución de nuestra especie. Ciencia de la vida, longevidad. Estreno el lunes 4 de octubre a las 10:50 en National Geographic. No sé si se escuchó el sonido, pero básicamente ahí lo que hablan es de la ciencia de la longevidad.
Entonces ahí ya sabemos que, como ellos dicen ahí, lo quieren convertir en un problema técnico. O sea, quieren ya estandarizar lo que es el cuerpo humano, y eso es lo que quieren lograr con el transhumanismo, donde el ser humano poco a poco ya va a ir siendo reemplazado por partes autómatas, o lo que conocemos como androides o cyborgs, y después probablemente ya en un futuro van a tener ahí el robocito perfecto que ellos podrán controlar sin ningún tipo de problema. Eso es lo que ellos quieren lograr, y poco a poco lo van logrando con esto de la pandemia, que fue una excelente movida en esta pieza del ajedrez, porque si ustedes se fijan, ellos con estas medidas, que supuestamente lo quieren hacer por el gran bien común o el bien mayor, realmente es contraproducente, y ni siquiera nadie se ha preguntado o cuestionado las verdaderas implicaciones de eso. Por ejemplo, los 6 metros de distancia, o sea, acostumbrando ya al ser humano a que no debe pegarse a nadie. Esto de usar mascarilla, adecuando al ser humano a que no tiene derecho al habla. Esto también de que no puede entrar ahora con estos pases, o si no está pinchado ni nada de esas cosas, ya están adecuando y moldeando las mentes de las personas, que ellos no son nadie sin ellos. Además de que ya de por sí en los documentos de Pfizer y todas esas compañías está estipulado de que cuando tú estás pinchado ya tú eres propiedad intelectual de esas instituciones, lo cual lo hace todavía más nefasto y grotesco también, claro. Entonces, ahí ya, si se recuerdan también, en actualidad tecnológica hablamos mucho, y bueno, creo que en el video de Long Detect and Show the Humans, si se recuerdan también, ahí hablamos mucho de eso, de cómo el ser humano lo van a ir convirtiendo más en un ser así despiadado, sucio, que no tiene inteligencia por sí misma, para darle entonces el ascenso a los robots, porque los robots van a estar entonces cuestionándose las preguntas importantes que deberíamos estar haciéndonos nosotros. Entonces, lo que fue en aquel momento de las inquisiciones, la era medieval y todo eso, donde el ser humano era el que estaba buscando el sentido de la vida, ahora el ser humano ha cambiado ese sentido de la vida por cosas mundanas e innecesarias, y ahora lo va a retomar lo que es la maquinaria de la inteligencia artificial. Lamentablemente no vamos a poder detener eso ya es algo que está en marcha. Ahí vi también recientemente que ya Amazon va a sacar un robocito que se llama Astro, que al igual que la robot Sofía y los demás robots que hemos comentado en los demás programas anteriores, van a tratar de ir relegando y recordándole al ser humano lo tontos que son, y que ellos no pueden cruzar la calle sin estos robocitos, por decir algo rápido y ya irónico por todas las cosas que conocemos. Así que ahí entonces vamos poco a poco viendo cómo las personas que todavía siguen el mundo centralizado y que lamentablemente no se niegan a cambiar el chip, van a ser simplemente activos o tokens sin alma, perdidos, y buscando, tal vez se van a morir sin buscar un sentido de vivir, por así decirlo. Nosotros, en cambio, y ya para entrar al tema del gran renacimiento después del after COVID, que no fue un titular no fue un titular al azar que eligió Rodrigo para eso. Vamos entonces a nosotros, qué es lo que nos compete, cómo vamos a crecer y evolucionar como sociedad y como grupo también, porque nosotros, aunque somos un grupo de algunas 279 personas, ya somos un grupo, aunque diminuto, pero que podemos conformar una sociedad Cypher, si le quieren llamar así, una sociedad tipo DAO, organización descentralizada autónoma, donde las decisiones no las toman un individuo en particular, sino el consenso. Las reglas del juego que ya estén estipuladas por ese grupo de personas que primero fueron los fundadores, y que va a comenzar como algo centralizado, se va a ir entonces relegando a lo que son los individuos como tal. Individuos que sí van a tener un verdadero criterio en las decisiones de ese voto o de poder. Si ustedes ven, por ejemplo, todas las DAO comienzan obviamente centralizadas, porque tienen que idearlas a alguien, y de ahí entonces ya ellos van sacando lo que es estos tokens de gobernanza, donde las personas van adquiriendo esos tokens, y ahí entonces van teniendo un mayor poder de delegación o de consenso para poder votar en las decisiones de esa organización, ese proyecto o lo que sea en particular. De ahí entonces cómo vamos a ir viendo eso del auge de las organizaciones
autónomas descentralizadas. Entonces, para entrar al mundo after el COVID, vamos a estar comentando que la buena nueva consiste en la oportunidad para tomar el control político de la agenda ejecutiva sin miedo y generar el gran renacimiento, o The Great Awakening si se recuerdan, para el beneficio de las naciones y sus habitantes. Un paso más para acercarse hacia un gran renacimiento after el COVID. Tenemos la ventaja estratégica de saber lo que sigue, desde la imposición de la denominada Cuarta Revolución Industrial. La Revolución Industrial o la Cuarta Revolución Industrial es esto de el Internet of Bodies, que hablamos en la actualidad tecnológica pasada, que me parece que fue el 7 o el 6, donde estos del Cloud Swap, y que lo vimos en el video de Berines, quieren convertir a estos humanos en que siempre estén conectados y van a ir quitándole su esencia de ser humano. Entonces, con eso al descubierto podemos ganar mucha confianza porque, a pesar de todo, tenemos la capacidad de aprovechar oportunidades con la propia inteligencia, sin la necesidad de depender de una escandalosa inteligencia artificial, como tanto les gusta exhibir a los burócratas del FMI, del Foro Económico Mundial, que diga. Es precisamente nuestra principal fortaleza, tanto individual como colectiva. Así podemos pensar en la poderosa inteligencia colectiva de las naciones como la principal arma de resistencia, mientras dure esta lucha, que va a ser larga. El gran renacimiento sucede entonces por el correcto uso de los recursos para cada individuo, dispone y que le permitan la suficiente creación de valor para ir por las oportunidades que pueda identificar. Y eso lo vamos a ir viendo ya entonces con esto del criptomundo, que ahí es donde vamos a ver todas las oportunidades posibles para convertirnos en nómadas digitales y crear esa economía cíclica fuera de lo que es la economía tradicional, que solamente nos quieren ver pinchados y que si no hacemos lo que ellos nos dicen, pues no nos van a dar plazo o cabida en su mundo. Y no nos importa tampoco, se pueden quedar con ellos porque sabemos que es una economía que va para abajo día tras día. Entonces, el gran renacimiento, además de que sucede por el uso de los recursos que cada individuo dispone, también será posible configurarla para funcionar de modo armónico y combatir la tecnocracia transhumanista y transcapitalista que se está inyectando a las sociedades. Podemos y debemos salvaguardar nuestras fortalezas, aprender de nuestras debilidades y afrontar mejor las amenazas. Nuestra inteligencia viene de fábrica y ha sido así desde el inicio de los tiempos. Eso no lo cambiarán miles de computadores conectados a miles de redes. Muy acertado. Porque tenemos un supercomputador en nuestras cabezas suficiente para crear valor que el mundo puede aprovechar. Vamos a comenzar el proceso de diseño del gran renacimiento, entonces, para combatir al infame Great Reset. Sí, con inteligencia y con fe. Si has llegado hasta aquí, y si eres parte de Cyphex también, se debe a que ya estás buscando un camino para avanzar a otro lugar de supervivencia y con ventaja. Sabes que ningún político o empresario corporativo te salvará. Lo que sí te hará más fuerte es la aplicación de tu inteligencia. Es el principal capital que tienes en tus manos. Es un recurso natural, personal, indivisible y hasta soberano. Y eso va más allá de una memoria para almacenar información diversa y voluminosa. Tu inteligencia es la capacidad de hacer que todos tus recursos sean organizados y aplicados de manera que sean funcionales a tus necesidades. Aquí puedo inyectar conceptos elementales de la logística. La inteligencia opera en el lugar correcto, en el momento correcto, en la condición correcta, en la forma correcta y todo lo anterior a un costo razonable. La inteligencia es el instinto de supervivencia, llevado a un nivel superior de la razón. No existe inteligencia artificial que pueda alcanzar una mínima parte de lo que construye tu inteligencia. Solo por el hecho de ser, ya cuentas con una supercomputadora. Esta designación resulta muy injusta para la inteligencia, pero es una metáfora para referirse a la capacidad de realizar procesos y servir a lo que sea necesario para vivir el día a día. Ahora, se preguntarán, ¿cuál es el nuevo paso hacia ese gran renacimiento? Pues el reconocimiento de la propia inteligencia antes que todo, sin caer en la soberbia. Es un paso más para acercarse hacia un gran renacimiento after el COVID, que es la representación de 1984, la representación estalinista
la representación neomarxista que siempre ha tratado de atacar y acaparar lo que es el mundo, y que de alguna forma el humano siempre logra zafarse de esos tentáculos nefastos, de esa izquierda radical. Entonces, como todo diseño inteligente, necesitamos determinar todas nuestras capacidades y conocer en efecto acerca de las ya clásicas fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas. Sí, la vieja matriz FODA aún funciona y es muy efectiva. Conviene hacer este ejercicio de reconocimiento y tomar conciencia acerca de la situación actual que estamos ubicados. La buena nueva, entonces, consiste en la oportunidad para tomar el control político de la agenda ejecutiva sin miedo y generar el gran renacimiento para el beneficio de las naciones y sus habitantes. Depende de cada uno de nosotros en el momento y el lugar que sea preciso responder ante un desafío histórico que requiere de la fortaleza más profunda y superior que hayamos desplegado en nuestras vidas. Antes de saber hacia dónde ir, conviene dibujar la matriz y colocar los elementos que consideras en cada lugar. Cuando hayas terminado, verás un verdadero mapa de cómo estás y te será muy útil desde el momento que decidas pensar sobre qué hacer. Entonces aquí después ya Rodrigo les va a hacer otro artículo que se va a llamar Pierde el miedo, que va a ser también muy interesante que lo puedan leer, y ahí va a hacer la continuación de ya esto de lo que va a ser el mundo after COVID. Va a ser toda una saga que esperamos que puedan disfrutar y que les va a servir de mucho provecho, porque yo sé que la situación actual es difícil, sobre todo que hemos visto caer a a muchos amigos, familiares, conocidos, personas que tal vez queríamos, y que lamentablemente ya es algo que vamos a tener que aceptar, sobre todo en estos meses, porque ya vamos a entrar en los meses difíciles y estos van a ser los meses críticos donde mayor fortaleza vamos a necesitar. Así que simplemente vamos a seguir aquí en nuestras trincheras digitales con la información, difusión, aprendizaje y sobre todo construyendo ese camino hacia la ascensión digital. Aquí entonces ya terminamos lo que es la parte geopolítica y de coyuntura. Vamos a hablar entonces un poquito del criptomundo. Y bueno, ya sabemos que algunos están desesperados con Bitcoin. Yo les dije bien que iba a ser un mercado bajista y así lo fue, aunque tampoco me esperaba que utilizaran el truco de Evergrande para hacerlo caer tan rápido así como lo hicieron a mitad de mes. Yo pensé que iba a ser algo de tal vez octubre o algo así, pero entonces significa que para octubre vamos a tener más o menos un mercado lateralizado. Lo que quiere decir, tal vez vamos a ver subidas y bajadas, pero ya a finales de octubre deberíamos estar viendo ya las posibles subidas. Sobre todo ahí porque ahora Gary Gensler también, que es el mismo contrincante, pero que a veces sirve como amigo, nos está dando como esas pinceladas de que probablemente se va a aprobar un ETF de Bitcoin. Un ETF es un Exchange Trade Funds, es un fondo, una canasta de fondos de cobertura donde da mayor exposición a los inversores a que puedan invertir en activos no necesariamente el activo en sí, sino en papeles o cualquier denominación IOU, que eso en Estados Unidos es simplemente como una promesa de pago. Y entonces ahí eso va a hacer que el precio de Bitcoin se dispare muchísimo más de lo que ya habíamos conocido de los 64,000, me parece que fue el último tope. Entonces ahí subirán todas las monedas también por sí. Así que ahí ya entonces seguimos con las recomendaciones habituales como Ethereum. Polkadot también va a haber un resurgimiento a pesar de todo el tiempo que duraron durmiendo. Solana ni se diga, Solana ha sido la estrella de este año. La única moneda que nunca vio un piso. Si se recuerdan, creo que lo más bajo que llegó fue al mismo precio donde yo empecé a recomendarla, que fue en los 25. Entonces yo creo que es la única moneda que nunca tuvo un bajón de verdad. Siempre se mantuvo al alza. También están las monedas Raydium, SLRS, BOP, SNY, que también han sido recomendaciones. Tulips, para los que quieran también, que es de Solfan, han sido también de las mejores recomendaciones que he podido dar. Y pronto ahí se nos va a unir Defilant también, cuando salga el token, creo que a ver, ya sería en 2 semanas, sí, que es como el 11 de octubre. Y también el juego para que ustedes puedan ahí disfrutar, porque esto de los metaversos va a ser también el tema principal del próximo año.
mientras vemos caer este mundo físico que conocemos, vamos a estar ahí distraídos con el metaverso. Los amos del mundo no nos quieren ver preocupados por los temas principales de lo que es este mundo físico. Nos quieren ver distraídos con el mundo digital o los metaversos, y por eso ellos están acelerando esta maquinaria de la inteligencia artificial. Y ahora Facebook va a sacar también unos oculares ahí parecidos a los Oculus Rift. No sé si exactamente era el Oculus Rift o si son unos nuevos, pero con eso simplemente lo que van a hacer es inteligencia no, esto es a realidad aumentada. Realidad aumentada para que las personas puedan ver apps, chatear con los amigos de forma aumentada. Y ahí vamos viendo entonces cómo eso de los metaversos va poco a poco tomando mucho más auge en el próximo año. Ya con algunas noticias que puedan ser de interés tal vez, hay algunas como por ejemplo el 65% de los trabajadores americanos están dispuestos a que le paguen con Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. No sé por qué rayos quieren que le paguen en Dogecoin, pero ahí ya ustedes van viendo lo interesante de cómo va creciendo este mundo. El criptomundo, que va a ser nuestro resguardo contra esta hiperinflación que se va a ocasionar en estos meses. Ya saben que en Inglaterra, España, Francia y todos estos países se ha disparado bastante lo que es el coste energético y el gas, que va a ser un gran problema para cuando venga ese invierno. Ustedes saben que en Europa los inviernos son fuertes y con esto del precio energético caro, el gas caro, va a ser bastante difícil. Aunado a esto también de los problemas con el suministro de productos ya básicos de primera necesidad también. Lo que es la cadena de suministro está totalmente destruida. Es muy caro tratar de importar o exportar, porque ya China, que era el principal manufacturero del mundo, ya se hartó de nosotros y quiere tomar más relevancia en su propia economía y como cultura también. De ahí es cuando entonces estamos viendo esta pelea también de élites, que aunque todo pudiera parecer de que es un mismo bando, pero realmente sí hay varios bandos peleándose entre sí. Y eso es parte del crecimiento humano, porque algunos no van a estar de acuerdo con una cosa, otros no van a estar de acuerdo con otra cosa, como los techis de Silicon Valley. Silicon Valley tiene su propia agenda, China tiene su propia agenda, aunque ha sido conquistada y sabemos que les pertenecen a estas mismas personas, como a Joe Biden o el Joe Frauden. Rusia tiene su propia agenda. El foro de Sao Paulo también, que quiere separarse y ser una élite dentro de Latinoamérica, que probablemente lo vamos a ver también, una especie de nueva élite, pero para Latinoamérica también quieren tener su propia agenda. Entonces ahí estamos viendo que no solamente a nosotros nos están polarizando, sino que también se están polarizando ellos mismos. Va a ser interesante y caótico a la vez ver eso, porque es la primera vez que estamos viendo como una pelea así tan fuerte. Eso sí, los únicos que van a estar, como siempre y ha sido en la historia, los únicos desafortunados van a ser los que no saben ni siquiera lo que está pasando, y los que obviamente ya por cuestiones de XY, por la pandemia o lo que sea, también han fenecido o han sido afectados por esto, como también los dueños de negocio y muchas otras personas más también que la están pasando mal. Entonces, lamentablemente el que no quiera unirse, lo único que podemos hacer tal vez es darle una mano amiga, pero también sabemos que a pesar de que queramos ayudar a alguien, ellos se rehúsan también por el mismo nivel de ignorancia o desconocimiento hacia los temas que nosotros mismos manejamos. Entonces ya ellos tendrán que aprender a su propio ritmo o perecer en el intento. Vamos a ver qué otra, creo que ya no se me olvidaba más nada. Bueno, si quieren hablar un poquito de las parachains, está el de la Altair, que era antes la de Plasma. Gana su nueva 9ª parachain, entonces ya ahí parece que Altair se está poniendo las pilas. Vamos a ver qué más me faltaba. Creo que ya cubrí todo. Y bueno, ya les hablé de los ETF de Bitcoin también, que ahora mismo la SEC tiene 19 aplicaciones pendientes y que probablemente, si eso es lo que ejecuta el bull run del próximo mes, pues ya sabremos que ya este año lo vamos a terminar
bien felices. Por lo menos nosotros vamos a poder defendernos con todas las recomendaciones que hemos dado. Lo que sí es que, y está ya para cerrar con el tema de lo que es DeFi y todo lo que conocemos ahora mismo, es que a pesar de que estamos viendo esta implosión, lo que es DeFi, NFT, los farming y todo eso, por las instituciones y todo eso, eso es lo que va a traer también el próximo año a que se vengan más regulaciones también. Hay un tema ahí pendiente con Tether que no sé si lo vayan a querer utilizar, que podría ser la bomba que desencadene el bear market en el próximo año. Entonces ya saben cómo funciona esto. Mientras más popular algo es, más nido de avispas va a traer. Entonces tendremos que prepararnos y, como siempre, ya desde nuestras trincheras en código Cyphex, siempre vamos a estar ahí al tanto de las coyunturas y todo lo que pasa como primera instancia. Lo que es el equipo de Cyphex, siempre nos encargamos de traerles la información de primera mano y hacer un verdadero foco objetivo de investigación donde separamos lo que es real de la ficción, no importa si es del bando X, del bando Y, si es del bando de los pinchados, si es el bando de los exagerados que dicen que se va a caer el internet. Nosotros vamos a estar ahí para indicar el camino correcto y lo que es como tal, sin exageraciones y parcialidades. Entonces aquí terminamos el programa de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, quieren comentar algo, lo pueden hacer ahora. Hola Ricardo, ¿qué tal? Mira, yo te quería dar las gracias y felicitarte por tu profesionalismo en toda la información que entregas y cómo la das. Muchas gracias, nada más que eso. Qué bueno, see you on the moon. Así se agradece mucho tu comentario. Claro, sí, tratamos de mantener ese nivel porque sabemos que es, como les dije el día de ayer, lamentablemente no solamente el oficialismo es que se va a encargar de hacer fake news o desinformaciones, sino que el internet también, además de legarnos lo bueno, también nos lega lo malo, y es que va a ser también, las exageraciones van a venir también hasta de nuestro mismo bando, y entonces ahí es donde ahí se crea lo que es más esta radicalización de los conceptos o de las ideas. Entonces ya se llega al término más rotundo o radical que se le conoce como el tribalismo, donde las personas operan como con pensamiento de tribu. Entonces ya no importa si tú eres de la misma tribu que ellos, te van a golpear a ti igual y después van a preguntar qué fue lo que pasó. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Saludos. No hay problema, saludos. Ricardito, voy a pasar después un programa de radio acá de Uruguay, que justamente hablaron sobre el tema del COVID, y estaba diciendo, ¿no? Porque estaba hablando un abogado con el dueño del programa de radio, que por el hombre ese le han prendido fuego hasta la tú sabes que dice que eso del tema de la vacunación que hubo mundialmente, que dice que es mentira, si llegó un 30%, mundialmente llegó un 30%. África dice que no quiso saber nada con vacuna, la India lo mismo. Bueno, acá los tarados uruguayos se vacunaron bastante. Pero igualmente estaban hablando también de acá de Uruguay, de la gente, y ya cuando empezó a ver el tema de las vacunas como que no estaban sirviendo, bueno, en fin, un montón de cosas. También primero salió a hablar el Ministerio de Salud Pública de Uruguay que tenían que trancar en los lugares de que se juntara la gente, los bailes o cosas de esas, o fiestas o lo que sea. Primero salió a decir eso, que tenían que trancar, y después ahora como se empezó a juntar firmas y un montón de cosas y a mover la pelota, que te acuerdas que yo llevé firmas hasta Montevideo justamente por un montón de cosas ahí. Ahora salió a decir el Ministerio de Salud Pública que no, que él recomendaba que la gente
no vaya a esos lugares que se juntará, pues se podían contagiar. Entonces, bueno, en fin, para hacerlo lo más resumido ahí, que se está terminando la pandemia, que no les dio el resultado que querían, y en fin, bueno, después yo les voy a pasar el programa de radio para que lo escuchen porque está muy bueno lo que habla. Sí, muy interesante eso, Alberto, y yo creo que sí, por eso ahora se quieren inventar esta variante de que Marburg, que no tiene ningún tipo de sentido, y ahora viene también esto de lo que quieren hacer es con los encierros climatológicos, porque ellos saben ya que la pandemia ya les dio el resultado que querían. Yo no sé exactamente cómo será el tema de la tasa de porcentajes a nivel mundial, la verdad, porque yo sé que también hay mucha manipulación. En Japón yo sé que, por ejemplo, no pasó del 10%, que yo recuerde, o cuando yo revisé hace unos meses. Cuando yo revisé hace unos meses atrás, creo que fue en agosto, a finales, estaba como en un 6% apenas. No sé en qué estará. Además de que Japón también inició una lucha con eso de lo que los pinchazos tenían como unos líquidos blancos o rojos, algo así, tenían como unas sustancias así. Asimismo también lo que es el Medio Oriente. En Medio Oriente obviamente no hay, ninguna de esas personas utiliza ni siquiera mascarilla. También lo que es África no querían hacer nada, que por eso mataron a 3 presidentes importantes de allá, creo que fue el de Nigeria, el de Burundi y el de Tanzania, si mal no recuerdo, porque ellos se negaban a lo de la OMS. Igual pasó aquí con Haití, que Haití también se negaba se negaba en mayor porcentaje porque él lo que quería era que se distribuyera una vacuna en específico, pero no quería la que le estaban dando. Entonces después de ahí vino lo que le sucedió y pues ahora de la nada empezaron a llegarles muchas donaciones de pinchazos y demás cosas. Entonces sí, puede ser que, aunque yo lo dudo, yo creo que sí, por lo menos lo único que yo te puedo decir es que sí lograron el objetivo que querían y por lo menos ellos sí llegaron a pinchar a muchas personas lo suficiente como para cumplir con su plan de despoblación mundial. Y entonces ya lo van a seguir continuando ahora con las guerras económicas, con esta superinflación que van a crear y posiblemente con estas nuevas variantes que se van a inventar debajo de la manga y las cuarentenas climatológicas, que ya ahí está la Greta ahí hablando tonterías.